bienvenidas, bienvenides al Café Crítico de Yuri y Miguel. Hola, yo soy Y Yuru. yo soy Miguel. ¿Cómo están? Gracias por escucharnos, como siempre. Em, Hoy, ¿de qué vamos a hablar, Miguel? Vamos a hablar de la inspiración. Ujú. La inspiración. La inspiratio. Del latín. Inspirar, que se meta algo adentro, ¿verdad? Por ahí viene la cosa. Como inhalar, ¿no? Como inhalar, sí. Inhalar, respirar. También he visto por allí que tiene esta idea de em, eh, respirare, pero también la idea de soplar, ¿no? Soplar. Ok. Sí, es muy interesante esa idea de soplar Ujú, porque, ¿sabes? Cuando uno tiene esta concepción de que sopla vida sobre las cosas, ujú. ¿no? Darle aliento. Exacto, Mm. exactamente. Como el golem, ¿no? Entonces no solamente pareciera que no solamente nos remite a algo que entra en nuestro cuerpo, sino también a lo que sale de nuestro cuerpo, porque se supone que la inspiración justamente la recibimos para dar, ¿no? Mm. O sea, recibimos la inspiración, pero la convertimos en algo que damos luego, ¿no? Sea una obra creativa, una pieza musical, una pintura, como también un acto, ¿no? Un acto de bondad puede provenir de un momento de inspiración, una idea. Sí, y me gusta también cómo ha tomado también el lugar cotidiano, ¿no? Tú dices, bueno, es que eso no me inspira, ¿no? O sea, en Ujú, el habla coloquial uno dice, no me inspira mucho cuando algo de repente no te atrapa, no te enamora, ¿no? ujú, O ujú. sea, entonces implica como una conmoción también, como cierto, eh, no sé, como un rapto también, ¿no? Ya. Sí, Ujú, estoy pensando en todo ese tema que tú me contabas antes de empezar a grabar sobre las musas y eso, ¿no? ujú, O sea, porque hay varias maneras como de ver la inspiración, ¿no? O sea, a ujú. lo largo de ciertas experiencias creativas, yo he tenido varias experiencias sobre qué es la inspiración. Es decir, tanto de un asunto como muy inicial, muy intuitivo, de qué es esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, un rapto de creatividad o un tipo de energía que llega en un momento en específico, ¿no? Ujú. Pero a mí me gusta mucho este asunto de que hay muchas maneras de verlo, ¿no? Tanto como tomar aire, ¿no? ¿Sí? Tomar un respiro nuevo que te puede llevar a una situación diferente. Como también ese asunto de las musas, por ejemplo, ¿no? Y como que si fuese un ser sobrenatural que llega y te insufla su energía, su poder, Ujú, sus ideas, ¿no? Como que recuerdo a Antonieta Madrid y a Federico García Lorca cuando hablan del duende, ¿no? ¿Tiene o ujú, no tiene duende? Pero Antonieta Madrid dice que es el duende que dicta, ¿no? ujú. ¿Tú crees que tú en tu proceso creativo, en tu trabajo literario, sientes que participa un poco esa energía, esa noción, esa sensación de inspiración que no están haciendo de ti, sino que están haciendo de otro lugar, ¿no? Y que cae en ti de alguna manera. Y que bueno, que tú lo acabas de llamar duende, también le dijiste musa. Em, ¿Cómo lo ves tú en tu trabajo? Es una pregunta interesante. Yo te la iba a hacer a ti, pero bueno, primero yo y después me cuentas tú. Te me adelantaste. Bueno, yo lo veo como una mezcla, ¿no? Lo veo como una mezcla de esa posibilidad del misterio, ¿no? Sí. Pero también lo veo como que lo habíamos hablado también, este asunto. Dicen que Picasso lo dice, a mí no me consta realmente, ¿no? Oye, Pero qué gracioso que casi sí. que en todos nuestros videos hablamos de Picasso. Picasso debe estar así como que, supérenme. Sí, sí. Esa cosa que dice Picasso supuestamente de que si la inspiración existe, que me encuentre trabajando, ¿no? Si Ujú, hay memes, hay... Ya se ha convertido como en quotes, como esas frases casi que de motivacionales. sí. De hecho, me pareció muy interesante porque me puse a buscar la palabra inspiración en YouTube para ver qué había.
y solamente vi cosas religiosas o cosas de autoayuda, ¿no? Es decir, entonces está relacionado también con este asunto de la motivación, por ejemplo, ¿no? Es decir, ha calado la idea de la inspiración en escenarios motivacionales, pero ha calado también, y bueno, también forma parte del asunto religioso, es decir, por ejemplo, los cristianos, cuando tienen, digamos, están poseídos por el Espíritu Santo, que ellos no le llaman posesión, le llaman de otra manera, ¿no? Pero cuando ellos sienten que están hablando a través... Espíritu Santo, Exacto, sí. Exacto, cuando ellos hablan a través de eso, pues es como un espíritu de inspiración divina, ¿no? Porque también se habla de la inspiración divina, por ejemplo. Es decir, hay otro tipo de revelación, ¿sí? Que es la epignosis que llaman, que es la revelación del espíritu, ¿no? La revelación divina, pues. Que yo creo que está como muy relacionado a esto que hablamos, las musas y tal, porque al final las religiones no terminan siempre cursando estas prácticas o estos conocimientos que ya vienen como heredadas antropológicamente, pues, ¿sí? Culturalmente. Sí. Los rituales paganos. Ajá, pero yo creo que hay como unos lugares como intermedios, ¿no? Es decir, mezclo tanto la posibilidad de una inspiración, que obviamente para mí es simplemente un momento que reúne ciertas condiciones, ¿no? Es decir, para sentirte inspirado, pues si vas a trabajar en un lugar necesitas que tenga unas características determinadas, ¿no? Es decir, necesitas unas condiciones materiales determinadas, pero también necesitas unas condiciones emocionales, temperamentales, específicas, ¿no? Es decir, hay personas que crean tristes, hay personas que crean con rabia, ¿no? Hay personas que crean con indignación. Es decir, tú a veces ves, por ejemplo, cómo esa inspiración puede ser también una cosa que yo he aprendido mucho de ti, por ejemplo, que es este asunto de dejar hablar las emociones. ¿No? Yo creo que tiene que ver con eso también la inspiración, ¿no? Cuando tú dejas hablar una emoción determinada. Porque no es lo mismo cuando tú dices técnicamente voy a escribir, por ejemplo, yo que soy escritor y digo, voy a escribir una escena triste. Y bueno, de repente puedo tratar de componerla, ¿no? Con ciertos aspectos, ciertos tropos, estereotipos, modelos, ¿no? Pero también cuando tú te sientes realmente triste, eres capaz de producir cosas tristes, ¿no? Entonces, tal vez la inspiración también tiene que ver con eso, con simplemente convertirte en un canal de una emoción determinada. Eso te iba a decir, como canalizarla hacia una materialidad, si se quiere. Pero también está esta idea de que, por ejemplo, creo que es Horacio Quiroga el que escribe estas reglas, ¿no? Para el trabajo de la escritura. Y una de estas es la de no escribir en un momento de rabia, no escribir en un momento de tristeza, no, sino dejar que ese momento pase y luego trabajar eso ya ahora con esta tranquilidad, esta frescura que viene después de que pase este momento de emoción como desbordada, ¿no? Sí, él dice como que o sea, para él como que la finalidad artística es que si tú tienes esa emoción, la dejes morir y la evoques después. Entonces, si tú eres capaz de evocar a voluntad la inspiración, pues esa es la maestría artística para él, ¿no? Qué loco eso. ¿Tú qué piensas de eso? Wow, bueno, yo por un momento pensé en eso, ¿no? Sin embargo, yo estoy ahorita en un momento creativo en el que siento que las recetas de antes no me están sirviendo, ¿no? Claro, las cosas también pueden ir cambiando con el tiempo, ¿no? No todo el tiempo, no toda nuestra vida vamos a encontrar lo que buscamos con los mismos mecanismos. Yo, por ejemplo, si bien suelo crear sobre todo desde la rabia, yo no sé por qué razón, pero la rabia para mí es muy motivadora, ¿no? Supongo porque tengo mucha de esa y prefiero canalizarla hacia el trabajo creativo, ¿no? Pero la tristeza no me permite crear.
Y la alegría tampoco. Yeah. O sea, la alegría me hace sentir como que estoy demasiado bien, entonces no hace falta, ¿no? No hace falta más nada sino vivir este momento. Pero la rabia sí, por alguna razón, porque yo siento, o esta ha sido como mi impresión en mi trabajo, y es que a pesar de que mi trabajo no tiene nada que ver con la rabia necesariamente, ¿no? Son más bien todo lo contrario. Pero como que cuando empiezo desde ese lugar es como que siento la necesidad de dejar una marca, ¿no? Claro. Porque para eso es que uno hace las cosas, ¿no? Y más allá de nociones como del ego y de pues esa, ¿cómo decirlo? Como esa necesidad humana de trascendencia, de dejar algo, ¿no? De dejar una marca de sí mismo en el tiempo. Yo creo que está muy, o sea, que a mí me gusta el hecho de que al crear desde ese lugar, creo, ¿no? O sea, que no me quedo como detenida, sino que Claro. estoy haciendo cosas. Independientemente si luego veo esas cosas y digo, bueno, ya listo, ya procesé lo que necesitaba procesar en ese momento. Pero no terapia, ¿ok? Porque yo también, yo pienso como tú de que el trabajo creativo no tiene por qué ser terapéutico, ¿no? No significa que uno está, que puede contribuir, sí, yo pienso que puede contribuir a sanar, ¿no? O a trabajar esos procesos psicológicos que uno necesita trabajar en ciertos momentos, pero no lo veo como que una vez que ya hago la obra, ya esto se sanó o esto ya lo resolví, ¿no? Pero es que esa es la diferencia, ¿no? O sea, eso sí sería la diferencia como de un trabajo, de un autoanálisis, ¿no? Entre el arte, ¿no? Son cosas diferentes. Que a veces en el arte hayan momentos de autoanálisis es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Sí, como... Porque es que en el momento en que empieza a hacer análisis mental, un análisis psicológico, emocional, yo creo que deja de ser arte, ¿no? O sea, precisamente el arte es como un espacio, ¿sí? Un espacio u otro, donde tú estás ahí, como hablaba yo en estos días, como permutando cosas, ¿no? Uh-huh. Buscando, tratando de doblar el sentido, ¿no? Y conseguir respuestas por otros caminos que no son los caminos usuales que uno toma. Uh-huh. O sea, porque si fuese eso, entonces uno repitiera el mismo camino todo el tiempo. Por eso te decía que yo siento que ahora esa cosa que me servía antes, que era cierta disciplina, cierto asunto de trabajar mucho, ya no me funciona como antes, ¿no? Empiezo como a no verle mucho sentido a esas cosas. Y siento que cada proyecto en sí mismo como que guarda su propia forma de hacerse, ¿no? Uh-huh. O sea, por eso que siento que a veces los talleres de escritura, esas cosas son como muy positivas al principio, Uh-huh. pero una vez que tú ya escribes, que ya creas, son muy negativas, ¿no? Porque entonces cada quien viene como con una receta de cómo escribir, Claro, una claro. receta de cómo pintar, una receta de cómo hacer las cosas. Pero es que cada quien tiene una manera específica de hacer las cosas, y cada Ujú. proyecto, ¿no? Entonces hay un libro que se puede escribir viajando, pero hay un Sí. libro que se tiene que escribir encerrado, ¿no? Claro, y luego entonces tú lo que al estar en esos espacios lo que empiezas es a cuestionar si la manera en la que tú haces las cosas está bien, ¿no? Porque entonces estás creando estas comparaciones con quien sea que te está enseñando esa nueva técnica, ¿no? A mí me encantan las técnicas, a mí me encanta cuando puedes escuchar a alguien decir, estos son los modos en los que yo busco inspiración, ¿no? Pero es distinto que te comuniquen. Estos son los modos en los que busco inspiración, como por ejemplo lo hemos encontrado con libros como El Claro. Camino del Artista o con los libros de Austin Austin Kleon, Kleon. que son geniales como para volver a encontrar esa inspiración, esa Ajá. motivación. Pero eso es distinto a esto, así es como tienes que pintar, o este es el modo en el que yo pinto y así, Muy interesante que digas ¿no? eso. Claro, y coincido contigo completamente en que yo creo que esas cosas funcionan muy bien al comienzo porque te dan herramientas, pero luego el trabajo es completamente tuyo. Mira qué interesante eso que dices. Justamente que hablas de Austin Kleon, ¿no? Que yo lo sigo a él, estoy suscrito a su newsletter desde hace años ya, ¿sí? Pero la cosa es que yo leo sus libros y los tenemos, ¿no? Sus libros. Pero yo no leo sus libros para hacer lo que él dice. Simplemente es ver
cómo funciona su cabeza. Ay, bebé, ¿quieres cafecito, bebé? Ver cómo funciona su cabeza. Luciano toma café, obviamente. O sea, porque ver cómo funciona esa cabeza inquieta, ¿no? ¿Sí? Y esos procesos que toma, esos caminos que toma. Eso es lo que a mí me importa. Es decir, no es que yo voy a buscar las instrucciones de otros, que como te decía, en el pasado me funcionaron. Es decir, yo llegué a leer ese decálogo de Quiroga que tú hablas con devoción, ¿no? Es decir, de hecho, el primer escritor que yo leo seriamente fue Horacio Quiroga, la primera obra así que yo leí de verdad seriamente. Niño, ¿no? Y el primer escritor que yo plagio además, ¿no? O sea, como los plagio indiscriminadamente empezando mi escritura, porque así comienza también la inspiración, ¿no? Claro, eso O sea, es porque eso, precioso. exacto, porque eso es la inspiración. La inspiración es que tú ves lo que otro hace, o lo que otra hace, y es tan poderoso que te motiva a hacer cosas. Exacto, ¿Sí me entiendes? exacto. Esa es la inspiración para mí también. Cuando tú me dices lo que me estás diciendo ahorita y me provocas esta reflexión y me recuerda a un autor que me gusta, o cuando llega y me preguntas algo que yo quería preguntarte, por ejemplo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que a mí me inspiran, ¿no? Como la actitud creativa de los otros. O sea, por eso es que todo el tiempo estoy viendo la actitud creativa de los otros para ver qué me puede motivar, ¿no? Sí, y en ese sentido también yo pienso, escuchándote decir eso, yo pienso entonces en cuáles son, o más bien cómo podemos volver sobre esa idea de que las musas y los duendes y eh, las cosas luminosas que llegan en un momento determinado de necesidad creativa Yeah. realmente la proveen otros seres humanos, ¿no? No son como entidades abstractas, divinas, sino nosotros mismos, pero nosotros mismos cuando estamos en conexión, ¿no? Cuando estamos, o sea, porque últimamente he estado pensando mucho en esta idea de que realmente cuando uno no está inspirado, cuando uno no tiene esa capacidad de transformar, o más bien sí, de crear, lo que está pasando realmente es que estamos desconectados, ¿no? Estamos desconectados de la tierra, es decir, estamos desconectados, porque para mí también la inspiración, una imagen que siempre me viene a la mente cuando pienso en la inspiración, es en una luz como por toda la columna, ¿no? Que cae como desde la coronilla hasta los pies, ¿no? Y que va y que como que te amarra a la tierra, en lugar de elevarte, ¿no? Como está esta idea también de que vuela, ¿no? de que la inspiración te eleva, ¿no? O como cuando, por ejemplo, una persona consume alguna sustancia y vuela, y eso es inspiración. O sea, eso puede ser, pero esas cosas son como más, yo le llamaría como más artificiales, ¿no? Como artificiales en el sentido de que son escenarios de inspiración, fabricados, ¿no? Fabricados, no naturales, no son cosas que simplemente te pasan, sino que tú creas esos momentos, ¿no? Yeah. Mientras que lo otro de lo que estaba hablando antes, para mí es como simplemente esa capacidad de estar conectado, y estar conectado para mí significa, primero, reconocerme como un sujeto que está aquí en la tierra, que es capaz de hacer cosas con sus manos, con su mente, con su cuerpo, con su corazón, y además que es capaz de escuchar a los otros y transformar eso que escucha y que siente de los otros en algo también material, o eso, un proceso mental, ¿no? Entonces yo diría que si tuviese que definirlo, para mí esa sería la idea de inspiración, ¿no? Claro. Esa capacidad de estar enraizado de algún modo, ¿no? A mí me gusta la idea también, me gusta mucho eso que comentas, ¿no? Eso de estar enraizado, pero más porque lo ves como con una imagen y todo. Yo no lo había visto en forma de imágenes. Me gusta, la imagen es muy poderosa, ¿no? Evoca, pero también te lleva como a darle forma a las cosas, ¿no? A las cosas abstractas sobre todo. Uh-huh. Este,
pero estaba pensando en cómo, por ejemplo, a mí me inspira hacer cosas que me gustan, ¿no? Sí, es decir, por Totalmente. ejemplo, a mí me encanta, siempre me ha gustado este asunto de sentarme en un café a escribir o a leer. Eso es precioso. A mí me gusta, o Ir a sea, una papelería y comprarse ir a un una... lapicero nuevo, ¿no? Exactamente. Una cosa que de repente va a tener una textura distinta, va a correr distinto en la Ujú. página, El ¿no? fetichismo de... ese fetichismo del que estaba hablando, pero a mí me gusta, ya lo hemos hablado, me gusta la tinta verde, ¿no? O sea, ayer me regalaron un lápiz verde, ayer me regalaron una libreta también y me puse a escribir. Ujú, Ah, pero también el asunto de encontrarte con esos lugares, como te decía hace un momento, de encontrar con lo que te conecta, con lo que te inspira. ujú. Entonces, por ejemplo, estoy leyendo una novela de Eduardo Lalo que se llama Simone, una novela que ganó el premio Rómulo Gallego hace unos años. Y esa novela es muy importante para mí porque es la novela que me motiva a mí a empezar a publicar mi narrativa, ¿no? Imagínate. O sea, yo tenía un montón de narrativa guardada que yo no le veía mucho sentido a eso porque eran simplemente, yo lo veía como una suerte de diarios ficcionales, ¿no? Sí, yo escribía como unas etnografías imaginarias, ¿no? Lo veía así, mis etnografías imaginarias. Ujú. Entonces yo leo este libro de Eduardo Lalo eh, y yo digo, wow, por eso se parece mucho a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Ujú, Entonces está como esos fragmentos, pero esos fragmentos como de compromiso con la escritura, esos fragmentos de todavía permitirse en pleno siglo XXI reflexionar sobre el texto, ¿no? ujú, ¿Sí? Sobre el texto, sobre por qué se escribe, ¿no? Son unas ujú, cosas así como muy básicas y que una vez se diría, bueno, otra vez un escritor preguntándose por qué se escribe. ujú. Digo, no, pues que eso es la escritura precisamente, ¿no? Claro. Entonces, eso, por ejemplo, ese asunto como muy... Esa configuración de el fetichismo del material, ¿no? Ujú, Del material, de la cosa técnica, manual, de estar leyendo algo que me gusta y que me provoca escribir algo, ¿no? ujú, Entonces, eso para mí es la inspiración, ¿no? Como una combinación de, de cosas en que... La inspiración sería como una combinación de cosas, de asuntos, de lugares que recrean una experiencia en específico, ¿no? ujú, Un poco eso, así lo veo ahorita, ¿no? En este ujú. momento, como muy definido. Sí, yo el otro día subí un video también a mi canal hace poquito, ¿no? El último que subí fue sobre este asunto de cómo uno también está curando como estas cosas que te inspiran y estas cosas que te entusiasman, ¿no? En la vida y que te llevan como a también a crear, porque lo que me parecía interesante de esa reflexión que tuve fue que realmente el mundo en general y no solamente los espacios donde uno desarrolla su arte, ¿no? Pueden llevarte hacia esa inspiración que necesitas, ¿no? Claro. Por lo menos en mi caso yo lo veía porque el video se trató sobre ver mi Pinterest, ¿no? Y ver de qué manera habían cambiado mis gustos y qué cosas ya no me, qué cosas ya no haría o qué cosas ya no me inspiran, así tal cual, ¿no? Mm, Qué cosas ya no me inspiran, que están ahí guardadas, que en algún momento me inspiraron. Pero luego de hacer como ese tránsito te vas dando cuenta de que realmente todo te ha llevado a este microcosmos que has creado, microcosmos estético que has creado para poder producir las cosas que produces, ¿no? O claro. sea, porque las cosas de las que tú hablas, yo que te conozco muy bien, yo te he visto a ti como, como casi que tener como una especie de, ¿cómo le llamaría yo a eso? Como una especie de, como de cajón, ¿no? De colección. Yo te veo a ti guardar en un cajón ideas, imágenes, autores, conceptos, momentos, ¿no? Y yo te veo a ti desarrollar eso de múltiples formas, bien sean las conversaciones que tienes con las personas,
cómo de repente lo veo escrito en el papel o de repente lo veo trabajado en un collage. O sea, siempre veo que tú estás como coleccionando también, así como lo hago yo tal cual. Claro, sí. Estás coleccionando imágenes, ideas, y luego las usas de múltiples formas, ¿no? Y esas imágenes también tienen que ver, como ahora recientemente se ha tratado mucho para ti de la música también. Entonces también lo veo en cómo te vistes, en cómo, cuál es la actitud que tienes con las personas en el mundo. O sea, que realmente todo lo que uno va encontrándose en el camino, uno es como un cangrejito que va agarrando, ¿no? Va agarrando todas esas piecitas y las va coleccionando y con ellas hace algo eventualmente, ¿no? Ajá. Tú y yo somos de esos que agarramos porque no sabemos cuándo lo vamos a necesitar, ¿no? Por eso es que a mí me gusta mucho, yo siempre rescato mucho, o sea, que a mí no me gusta cuando se frivoliza, se puede decir, como las cosas de las mujeres, ¿no? Como hacerse las uñas, como los accesorios, ¿no? Ese tipo de cosas, porque a mí me parece que esas cosas son herramientas poderosísimas para desarrollar la creatividad también, Claro, por ¿entiendes? supuesto. O sea, y lo hablaba en ese video y lo he hablado contigo también en nuestras conversaciones cotidianas, como realmente las mujeres tienen también todo este campo para expresar su creatividad, ¿no? Sí, hace poco estaba leyendo, te conté un libro, no recuerdo el nombre del autor en este momento, pero está publicado por esta editorial Metales Pesados, se llama El armario de los filósofos. Uh-huh. Entonces tienen algo así como un tratado de la izquierda elegante. Mm. Se habla de cómo tú puedes hacer todo un recorrido por la historia política contemporánea, un recorrido estético, ¿no? De las maneras de vestirse, de los revolucionarios, de las revolucionarias feministas iniciales, ¿no? De la historia intelectual, qué sé yo, Foucault y, y su cuello de tortuga, ¿no? Mm. Ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Este, pero yo creo que las mujeres, tanto por el punto de vista negativo, de que obviamente que son objetivos del capital, ¿no? Y del consumismo y todo eso, Totalmente. pero si tú le quitas, digamos, el asunto del consumo y tú le dejas nada más esa capacidad que tienen ustedes de estar todo el tiempo como conectadas con el asunto estético, es una cosa increíble, ¿no? Y bueno, y también las Claro. comunidades queer y sexodiversas, que yo siento que es como una parte fundamental de su identidad, ¿no? Claro, Que es la estética y la experimentación estética constante. claro. Y que hacen de algún modo esa cosa que tú me has hablado, que es parte de tus inquietudes también, y es ese asunto de que si la vida puede ser una obra de arte, que de hecho Foucault se lo preguntaba en algún momento también, ¿no? Sí, yo creo que un poco tiene que ver con eso, y lo hemos hablado antes, como, bueno, se trata de vivir poéticamente, pero ¿qué es vivir poéticamente, no? Ujú. Bueno, como vivir en un constante estado de inspiración también. Claro, yo le llamé en ese momento como porque a partir de estos videos que hacen las chicas ahora, que sí que son muy, pues que están como más enfocados en venderte cosas, ¿no? Yo también soy muy crítica de eso y eso se ha vuelto como una tendencia también, esta idea de romantizar la vida, ¿no? Pero a fin de cuentas, si quiero como resemantizar eso, más bien como usarlo para el beneficio de nuestras actitudes creativas, yo diría que la vida es romántica, ¿no? O sea, que si de eso se trata, yo me siento como dandy, yo me siento como una dandy del siglo XXI. Yo lo pensaba ayer que nos tomamos una copa de vino y yo decía, esta es la vida del dandy, ¿no? Claro. Más allá de, o sea, ya, no sé, yo creo que esas cosas son interesantes y pueden convertirse en otras discusiones, pero definitivamente a mí me parece muy placentero que tengamos la oportunidad de usar todo lo que podamos usar a favor de lo creativo, y Claro. que eso no quita pues que tengamos que consumir, pero que siempre tengamos como esa disposición a ver de qué modo también podemos crear usando otras vías, porque por ejemplo, cuando te hablo de esas cosas como lo de a las uñas, los accesorios y tal, yo recuerdo pues también, y todavía me pasa que muchas de las cosas que me inspiran las hago yo misma, ¿no?
yo hago yo misma muchas de esas cosas, no necesito comprar para Claro, poder es que a eso voy, inspirarme. es que se trata, es como de ese asunto ritualizado, ¿no? Es Ujú, decir, tomarse una copa de vino es un asunto ritualizado. Y eso es lo que le da el poder inspirador, ¿no? Así como, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando hablábamos, cuando estábamos en la crisis en Venezuela por allá en 2016, que nosotros teníamos unas tardes de café y pan, ¿no? Que era como lo que se podía comer en ese momento. Y para nosotros ese café y ese pan era el momento hedonista, ¿no? El momento más poderoso de todo, ¿no? Entonces ahí es donde yo te digo, como se trata de esa capacidad que tú tienes de hacer un momento ritualizado, ¿no? ujú. ¿Sí? Ritualizado. Ritualizarlo. Bueno, este es un momento en el que estoy aquí, en el que estoy conversando, eso que llaman el tiempo de calidad, por ejemplo, ¿no? Pero el tiempo de calidad no es más que eso, un momento en el que tú estás ahí y que estás atento, estás atenta. Entonces, por el hecho de que estés atenta y atento, bueno, es un momento inspirador, ¿no? Te va a provocar, obviamente, redimensionar las cosas, cambiar un proyecto, reorganizar la casa, vestirte con diferente, Ujú, cortarte el cabello. Es decir, todos esos pequeños gestos son articuladores de los proyectos estéticos, digamos, más concretos, como ujú. pintar un cuadro, escribir un libro, o por ejemplo la gente que es padre, criar un hijo, ¿no? Es decir, la vida está llena de esos espacios creativos y de cierta energía que de repente se alcanza para que las cosas creativas sean más, eh, ¿cómo decirlo? Como más, más poderosos, ¿no? Ujú. Porque es así, yo a veces cuando veo, por ejemplo, yo le comentaba a un amigo Alex hace poco que él había conseguido trabajo, ¿no? Y yo me alegré un montón cuando me contó que había conseguido trabajo. Entonces yo me caí en cuenta de que a mí me inspira cuando la gente le va bien, cuando la gente tiene éxito, Claro. cuando logra objetivos, cuando tengo mis amigos que publican sus libros, Ujú, cuando hace poco vi una compañera de clase, Halima, que se estaba graduando, ¿no? ujú, O sea, que estaba como estaba terminando algo ujú. y me inspiró, ¿no? Entonces Claro. es eso, como ver cómo los otros son capaces de inspirarte. Para al final, ¿por qué son capaces de inspirarte? Bueno, porque como te digo, porque te presentan una forma de hacer las cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, este texto de Quiroga, pero también, por ejemplo, este acto que a mí me gusta mucho, No te pongas brava, perdón. el acto de coleccionar citas, Ujú, ¿no? A mí me encanta coleccionar citas y cada cierto tiempo tengo como una obsesión con un tema diferente, ¿no? Entonces colecciono citas sobre un tema en específico y así. De hecho, hice un blog de citas sobre la narrativa experimental, fragmentaria, etcétera. Y ujú. son como casi 200 fragmentos muy poderosos, pero al mismo tiempo también sacados de contexto, porque también leí la poética de Aristóteles y saqué lo que me convenía de ahí, que le hacía mayor apología a lo que a mí me interesa, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces es también, como te digo, es como un... Pero luego no vaya a ser que leas mal a Aristóteles, porque Ah, bueno, tienes claro. que tener cuidado. Pero también, como te digo, es un estado, siento, como de inspiración total. O sea, Oye, Lucy, aparece en la cámara que eso nos garantiza más likes. ujú, Miren esta cosa rica. qué guapa mi bebé, vale. Perdón que te interrumpa, Miguel. Lo que pasa es que ¿No? mira, esto hay que mostrarlo. Además, la necia esa no aparece en la cámara bien. Ella se oculta porque ella es shy. No, no pasa nada. De hecho, eso es lo que a mí me gusta de este género, ¿no? Porque esto es un género. El podcast, estas cosas, es un género. Es un género que tiene otros tiempos, que tiene otra sintaxis, Sí, ¿no? estamos siendo como más espontáneos también. Ah, sí, Los gatos antes inspiran muchísimo inspiran también, ¿verdad? muchísimo los gatos, sí. Antes de que se me olvide, que también para la inspiración requieres de unas condiciones materiales específicas. Ya lo había comentado, pero o sea, lo digo específicamente por Virginia Woolf, por ejemplo, y una habitación propia, ¿no? Es decir, una Totalmente. mujer para crear necesita unas condiciones muy específicas, ¿no? Sí, sí. Para mí fue muy importante que el cuarto extra que teníamos en la casa me sirviera a mí como de estudio para hacer mi pintura. Y definitivamente es algo que es difícil
otorgárselo a uno mismo, ¿no? Porque uno cree siempre que hay otras prioridades, ¿no? Que hay otras cosas que hay que atender primero. Pero es precioso también cuando tienes un espacio y ese espacio está destinado a ese trabajo, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de nosotros que solemos decorar para inspirarnos, ¿no? Llenamos el cuarto de pinturas, de recortes, de pizarras para anotar ideas, de bibliotecas, y todo eso contribuye, ¿no? A nuestro deseo de sentarnos allí y de trabajar, Exactamente. ¿sí? Lo hemos estado hablando ahorita también porque voy a hacer una pequeña remodelación aquí para tener un espacio donde pueda pintar con ustedes también en la cámara. Y sí que se necesita como ese espacio en donde tú te sientas cómodo, ¿no? De explorar, ¿no? De explorar a partir de todas esas cositas que has curado Claro. para hacer tu trabajo. Por eso te decía que cada quien también tiene su propia configuración, ¿no? Porque, por ejemplo, están estos artistas que necesitan cierto caos en su taller, pero hay otros que necesitan una mesa pulcra, por ejemplo. Ajá. No, hay personas que necesitan elementos limitados, o hay personas que necesitan varios elementos. Por eso te digo, pues, Ajá. ¿Tú cómo sientes que es tu situación ideal? O ¿cómo lo sea, hacemos? un escritorio limpio te va mejor que un escritorio lleno de libros y de papeles. Pues yo siento que eso va como... En algún momento las cosas se van acumulando. Ujú, Y siento que necesito eso, por ejemplo. ujú. O sea, en algún punto, por ejemplo, los libros que estoy revisando, todos se van como acumulando en un lugar y se va como, va cobrando una vida propia, ¿no? Ujú. Externamente, el Ya es proceso. como un pulpo que se va haciendo Ajá. ahí, Y sus yo, tentáculos se van sí, apoderando y de yo todo. necesito eso y llega un punto en donde de repente ya termino todo y bueno, todo se reinicia y el reiniciarse implica recogerlo todo y Ujú, vuelve a estar todo de cero, ¿no? claro. Entonces es como, por ejemplo, ahorita que comenzó el año académico, ¿no? Comenzó el año académico, entonces empieza una libreta nueva Ujú, y está fechada, ¿no? sí. Está fechada y entonces cada cosa que estoy consultando la tengo en el mismo documento. Entonces tengo en un documento, voy guardando qué lecturas estoy haciendo, qué videos o conferencias observé, etcétera, ¿no? Como para ir teniendo como una bibliografía, como unas fuentes consultadas, etcétera, pero es como un reiniciar, ¿no? Ujú, No quiere decir que no es que no haya otras cosas que no haya consultado, sino que ya las aparto y las pongo en otro lugar. Entonces, por claro. ejemplo, ahora tengo aparte las libretas del año pasado. Ujú, Y eso está aparte y yo sé que eso que está ahí es el año anterior, ¿no? ujú, Entonces es como, tú sabes, siempre esas ficciones humanas de la organización, porque la organización no deja de ser eso, una cosa súper abstracta y mental, ¿no? ujú, Sí, ¿cuál es la diferencia entre el año anterior y el presente? Sí, sí es la misma cosa, ¿no? ujú. Pero ya, sí, así simplemente siento que en ese punto son como ciertas obsesiones, ciertas, Sí. ¿cómo se llama eso? Neurosis, pero también como, ¿cómo llamarle? Como fetichismo, ¿no? Como Sí. fetichismo creativo. Y yo creo que ahora que dices eso, me haces pensar también en que yo creo que pasa una de dos cosas. O esa metodología, ese modo de tener tu área de trabajo influencia el modo en el que, o el resultado, ¿no? O sea, es decir, el modo en el que escribes, pero también Totalmente. la escritura que resulta de todo eso. O creas ese espacio de ese modo porque quieres escribir de ese modo, ¿no? Entonces, pensando, por ejemplo, en eso que tú dices de esa acumulación de libros, yo me doy cuenta de que tu escritorio es como tus novelas. Claro. Tu escritorio es fragmentario, hay un poquito de todo, tienes unos marcalibros por aquí y por allá marcando pedacitos de cositas que luego las usas, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente como está dispuesto tu escritorio se refleja en tu escritura, en tus ficciones, Por ¿no? completo, claro. Entonces eso me hace pensar a mí también en mi pintura porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho, a mí me gusta el orden antes de empezar, pero una vez que empiezo necesito poder verlo todo. Y para poder verlo todo, todo tiene que estar
desplegado, ¿no? Dispuesto así como libremente por el espacio. Pero necesitas tiempo Para para poder, empezar a trabajar, yo me he dado cuenta. sí, O sea, tú necesitas como un tiempo, como una especie de espacio dilatado que te permita entrar en, en el mood creativo, ¿no? ujú, En el- sí, sí, eso como por ejemplo, ahorita estoy tratando de pintar en libreta porque no tengo mucho tiempo, entonces tengo que hacer como un formato pequeñito y que sea fácil para mí. Pero para poder trabajar de ese modo yo tengo que tener las cosas ya puestas allí, de manera que yo nada más me siente y comience a trabajar, porque es que realmente me toma mucho tiempo para pintar, por ejemplo, un cuadro más grande o sencillamente para usar más materiales como lienzo y acrílico o óleo. Yo necesito primero ese tiempo que tú dices, como una hora de preparación del espacio antes de comenzar a por ejemplo, a fondear y después como comenzar a pensar qué voy o cómo lo voy a hacer, lo que sea que quiero hacer, ¿no? Pero, Pero viste, pero a si es propósito algo de, como que, o sea, me parece que es como una cosa ritualizada para que la inspiración se sí, concrete, ¿no? claro. No, y bueno, y a propósito de esa misma idea que te comentaba sobre cómo el espacio le da forma a la obra o viceversa, o el espacio lo haces así para que la obra resulte de un cierto modo, me hace pensar en la gente que he visto, por ejemplo, en internet, que es súper ordenada y su obra también lo es, ¿entiendes? Ok, O claro. sea, son personas que tienen estos talleres preciosos, súper aesthetic, que tienen todo como en estas pizarras que todo lo puedes guindar en ganchito y tienes como cajoncitos para los diferentes artículos y todo está organizado por categoría. Entonces esa persona si necesita el color verde sabe dónde va a buscar el color verde y lo pone y lo vuelve a colocar allí y así va con cada una de las cosas que necesita. Y entonces, ¿qué resulta de eso? Pues una obra muy limpia, muy pulcra, es el estilo que quieren desarrollar y su espacio les permite desarrollar ese estilo. Mientras que, por ejemplo, en mi caso, yo no sé, yo me pregunto, eso sería un muy buen experimento ver si tuviese todo como organizadito así de un modo súper limpiecito, si me provocaría pintar obras súper limpiecitas y organizaditas, ¿no? Porque Claro. puede que sí, o puede que sencillamente uno, como te comentaba, uno escoge cómo quiere Claro, que sea ese espacio y totalmente. porque ya uno sabe cómo quiere que sea su obra, ¿no? Sí, es que esas obras, las obras no dejan de ser, como tú dices, es un reflejo es un reflejo de las condiciones, pero también es un reflejo de cómo tú ves el mundo también, ¿no? Porque como tú organizas las cosas como tú organizas tu mundo también, Sí, de algún claro, modo, ¿no? claro, Entonces, totalmente. por ejemplo, a mí me gusta la idea de hacerle guerra al minimalismo, pero eso también tiene que ver con nuestro carácter también. Porque es una Sí, manera de oponerse al mundo, ¿no? Es decir, el mundo se aparenta ordenado, normativo, ¿sí? sí, Hegemónico, normativo, en una estética muy específica, ¿no? ujú, Em, pero también esa manera, esa disposición que uno tiene, también es su propia rebeldía ante las cosas, su reactividad a las cosas, ¿no? totalmente, Por eso yo te digo, totalmente. mi reactividad se refleja en eso. Yo veo tu reactividad y se refleja en todas esas cosas también. Ujú, Entonces yo creo que también, ahí es donde tú te das cuenta que también la inspiración es política, ¿no? ujú, ¿Sí? Tiene una dimensión política. Es decir, lo que me inspira es lo que es capaz de no adaptarse, por ejemplo, ujú, ¿no? sí. ¿Sí? Sí, eso me hizo recordar, por ejemplo, cuando estaba pintando estas obras en donde quería como trabajar con la idea, o más bien como con unos colores caribeños y sentirme así como más cerca de ese clima, ¿no? Mm. Em, ponía que sí reggaetón. Ujú. Pero era también porque bueno, porque eso te hace conectar con una realidad también, ¿no? Entonces a veces tú sabes que la lista musical te va llevando por caminos, de repente empieza el aleatorio y te empieza a llevar por caminos allí que tú de repente no tenías planeado. Y me llevaba por unos caminos muy interesantes y de repente me hacía como sentir como una indignación latinoamericana, ¿sabes? Entonces yo empezaba así como,
ok, ahora soy latinoamericana y entonces voy a pintar porque quiero expresar eso, ¿no? Claro, Pero claro, pero todo es como momentáneo y al mismo tiempo no lo es parte claro, de mi identidad y claro. de lo que yo realmente quiero comunicarle al mundo. Pero es muy chévere que tú puedas em, eso, tener como esa disposición también o más bien, no que tengas la disposición, más bien que reconozcas que la inspiración es política, como tú dices Claro. también, ¿no? Que parte de lo que estás haciendo significa mostrar el modo en el que tú piensas, el modo en el que llegaste a ese lugar, Claro, a esa yo inspiración. estaba leyendo antes, No me terminó mi café. estoy leyendo ahorita antes que anochezca, que es la autobiografía de Reinaldo Arenas, un escritor cubano, bueno, que sufrió muchas cosas dentro del régimen cubano, incluyendo la cárcel, ¿no? Por ser homosexual, por pensar distinto, etcétera. Ujú, Pero a mí me parecía muy interesante eran las cosas que lo inspiraban a él, ¿no? Es decir, lo que le inspiraba a él era obviamente una serie de, ¿cómo llamarle eso? Como una serie de presiones, esa sociedad en la que estaba, ¿no? Que no solamente era político en el sentido más literal de lo político, sino, por ejemplo, con respecto a su sexualidad, ¿no? ujú, Entonces al final tú revisas y tú te das cuenta que su obra es también como una especie de venganza, ¿no? Como una venganza también a un régimen, ¿no? Y por haberle cooptado diferentes aspectos de su vida, ¿no? claro. Entonces había como una obsesión, cada vez que tú ves que él está hablando en una entrevista, en algo, él cuenta, porque él escribió su obra, la mayor parte de su obra estando dentro de Cuba y se publicó fuera del país, ¿no? Ujú, Entonces es muy curioso porque él siempre está hablando de sus manuscritos. Y logré sacar un manuscrito, ¿no? Y lo más importante para mí era un manuscrito que estaba en mi casa, ¿no? Esconder el manuscrito. Entonces, esa obsesión del escritor del siglo XX me parece muy, muy interesante, ¿no? Como que pareciera, yo no sé si será así, pero esos grandes escritores y artistas, escritoras del siglo XX, siento que se tomaban como muy en serio las cosas, ¿no? Y eso me llama mucho la atención, porque la posmodernidad venía un poco a desgarrar esa figura del autor, entonces hay cierta como banalidad de las cosas, pero también cierto asunto como de, como ya el escritor o la escritora, el artista no es el genio, ya no es nada de eso, entonces puede ser cualquier cosa, ¿no? ujú, Entonces es muy difícil como conseguir este tipo de compromisos con el proyecto creativo, ¿no? ujú, Entonces ahí es donde yo siempre te echo broma y yo te digo, bueno, a mí me gusta tener un pie en el siglo XX y un pie en el presente, ¿no? Porque me gusta esa actitud, pues me gusta esa actitud de Reinaldo Arenas, así como, bueno, todo por la escritura, ¿no? Entonces en ujú. algún punto él está, porque él se enferma, él tiene SIDA, ¿no? Y entonces él varias veces tuvo varias recaídas en hospitales y él cuenta cosas como que se puso a componer música con un médico francés que lo atendió. Y él componía letras y se ponía a escribir enfermo, ¿no? Ujú, ujú. Yo digo, wow, imagínate, mira, hay personas que, y lo puedes ver a lo largo de la literatura o cualquier tipo de otra disciplina, que incluso en condiciones difíciles, estando presos, estando viviendo regímenes autoritarios, viviendo en guerras, ¿no? La gente se mantenía produciendo, ¿no? Hubo gente que escribió sus obras en bombardeos, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas a mí me parece muy llamativo, sobre todo porque uno está como en cierta tranquilidad, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, uno no está ahorita en la franja de Gaza, por ejemplo, ¿no? Ujú, Y seguramente en la franja de Gaza hay gente ahorita que está escribiendo, ¿no? ujú. Que está pintando, que están bajo cualquier circunstancia. Claro. Y ahí es donde yo te digo, bueno, también hay cierto aspecto muy político de la inspiración. Porque imagínate si estás esperando la inspiración en la tranquilidad absoluta, ¿no? Ujú, O requieres de unas condiciones específicas siempre para alcanzar la inspiración. Entonces yo diría, bueno, también ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿no? Uno también tiene que ser capaz de alcanzar la inspiración también en cualquier circunstancia, claro, ¿no? Así claro. estés cómodo o estés incómoda o como sea, ¿no? Exacto. Y también en términos materiales, cuando tienes y cuando no tienes también, ¿no? Ujú, La posibilidad de acceder a esos elementos de los que hemos estado hablando que te pueden inspirar. ujú.
sea, siempre vas a encontrar algo, ¿no? Vas a encontrar como un lugar desde donde partir. Así sea un Exactamente. lugar... De hecho, yo te lo he dicho muchas veces, se lo digo a la gente. Yo le digo, bueno, yo escogí la escritura porque es barata. Escribir es gratis, ¿no? Básicamente es gratis. Tú puedes, básicamente casi gratis uno consigue lápices y papel, ¿no? A mí me hubiese encantado haber sido cineasta, por ejemplo, ¿sí? O, sí, cineasta, haber hecho cine o trabajar en la industria del espectáculo, ¿no? Escribir guiones, estas cosas. Pero bueno, nosotros venimos de, por ejemplo, un país donde la industria cultural no está desarrollada en esos niveles, ¿no? Entonces también ahí tú te das cuenta también cómo la creatividad, la técnica, las intenciones también están atadas a tu contexto también, Claro, ¿no? claro. Entonces cómo tú te adaptas a eso. Pero sobre todo yo creo que lo más importante es como que no dejes de buscar la inspiración, ¿no? De buscar crear, independientemente cuál sea el contexto, ¿no? Buenísimo. Bueno, con eso yo creo que vamos a cerrar esta conversación. Estaba dándome Ok. cuenta que estamos llegando al final Ok. de nuestro podcast. Em, pues, ¿alguna idea más que queramos, con la que queramos terminar? Yo siento que esto ha sido demasiado interesante porque esto ha sido un poco improvisado, pero tiene mucho que ver con las cosas que siempre estamos reflexionando para poder Claro, seguir avanzando, ¿no? En nuestros trabajos. Porque sí que llega un momento también en el que uno se desmotiva. Y claro. podemos hablar también de eso más Ujú, adelante, ¿no? De qué se trata eso de estar desmotivado, ¿no? claro. Es decir, esas actitudes también mecánicas en que hay que trabajar sin importar lo que esté pasando, sin Ujú, importar cómo te estés sintiendo, ¿no? También podemos cuestionar eso claro. y que puede tener que ver, que puede decirnos eso sobre también como la hiperproductividad que se requiere de estos tiempos, ¿no? O sea, porque también es válido no hacer nada, pero tomando en cuenta lo último que acabas de decir, yo creo que podemos pensarlo como Claro, exacto. en ese relacionamiento con cuándo hacer con poco y cuándo también detenerse. A mí me encanta la idea de detenerse, ¿no? De la Mm, huelga como del paro, ¿no? Del paro. Me sí, encanta la idea del paro porque el paro es un modo también creativo, también muy creativo, de protestar, ¿no? Y de inspirar a otros, a propósito de que, bueno, de que eso se trata nuestra conversación de hoy. Pararse e inspirar porque no haces nada, ujú, ¿no? Eso también es una idea muy sí, interesante. sí, me gusta. Me gusta sobre todo porque te lleva como a pensar otros aspectos de la creatividad, ¿no? De la creación. Ujú, Por ejemplo, lo que comentaste ahí entre líneas de, bueno, que también implica la crítica a letos de la productividad neoliberal, por ejemplo, ujú, ¿no? Es decir, no es que voy a estar en un permanente estado de creación porque soy más productivo, no. claro, Me refiero, es a otros términos, o nos referimos a otros términos. completamente. Yo creo que eso, que ese es el disclaimer y también creo que quienes nos escuchan saben Ujú. de qué estamos hablando, ¿no? Pero igual Sí, siempre es muy bueno que siempre pongamos en diálogo claro. em, estos otros espacios, ¿no? Que hay que analizar también. Si supieras que cuando digo esto de, por ejemplo, de estar en un estado constante, Ujú, también me refiero es a que, si bien es cierto que puedes estar inspirado todo el tiempo, de repente te sientes súper inspirado, y con esta idea sí termino yo lo que quería decir, antes de que se me olvide, ¿no? ujú. Si bien es cierto que puede que lo que hagas estado inspirado no te guste tanto después, Claro, ¿no? ¿Sí? claro. Entonces, a eso voy, no es que necesitas estar inspirado para hacer cosas buenas realmente, ¿no? Ujú. Y además de eso, yo apuesto más que todo, en todo caso, con eso es que como que concluiría esa idea, es que a mí me gusta que haya muchos estados de creación, ¿no? Para que eventualmente algo quede. Porque sí, Exacto. así lo veo, o sea, lo veo como más, o sea, yo no veo ese asunto de la calidad en lo poco, porque no sé cómo se logra.
Claro. La única manera en que yo reconozco realmente en que he logrado como encontrar cosas que sean satisfactorias para mí Ujú. ha sido como haciendo mucho y después buscando en todo lo que hice un par de cositas que Exacto, me ¿tú crees gustaron. que lo poco, esta es una pregunta que luego podemos discutir, pero lo poco para mí es como un mito también, me parece. Sí, Yo creo que es un mito, yo no creo sí. que nadie, incluso esas personas que conocemos que solo hicieron una sola obra Ajá. en su vida, hayan realmente hecho solo eso, ¿no? Yo creo que tuvieron que atravesar ese proceso creativo en donde produces y produces y luego vas Sí. descartando y luego te quedas con algo, Sí, ¿no? por eso yo digo, por ejemplo, yo siento que la obra de Picasso es buena porque hizo muchas cosas, ¿no? Exacto, Inundó el exacto. mundo de demasiados objetos, ¿no? Exacto, exacto, así, atorrante como él, ¿no? Bueno, muy bien, gracias por escucharnos otra vez. Díganos qué piensan, ¿no? No se les olvide darle me gusta, compartirlo, compartirlo. ¿Sabes qué me di cuenta? Que realmente es verdad lo que dicen estas personas que hablan sobre cómo mejorar los canales. Ajá. Es verdad que cuando tú dices compártalo, dele me gusta, comente o la gente lo comente. Si tú no dices, nadie hace nada. Sí, 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 exacto. O Es sea, verdad. es un comando. Vamos a... no tengan miedo de compartir lo que piensan con nosotros. A nosotros nos encanta leer sus comentarios. Por ahí hemos leído varios que nos parecen muy divertidos y a veces no nos han dado la oportunidad de responder a esos comentarios, em, pero queremos dialogar con ustedes porque esto empieza aquí, pero luego se expande, se abre. Gracias por escucharnos de nuevo y nos vemos el próximo domingo. ¡Yay! Oye, capta el mío. Eh... y di chao, Lucy. Chao, Eva. Chao.